imagenología mamaria y axilar. Especialmente en este capítulo, que es un poco diferente a otros, porque es donde realmente intervenimos desde un punto de vista mínimamente invasivo. Entonces vamos a conversar un poco sobre qué es el intervencionismo y cuáles serían los motivos para indicarlo. Como estamos viendo en esta diapositiva, el intervencionismo mamario básicamente lo hacemos bien guiados por mamografía, por ecografía, con diferentes elementos de punción, y también lo podemos llegar a hacer por resonancia, fundamentalmente. Puede concurrir por un control anual, hacerse un estudio, una mamografía o una ecografía, o por un motivo diagnóstico. Es decir, el control anual sería muchas veces por screening, la paciente asintomática asinológica que no tiene ningún antecedente, ese sería el típico control anual, o lo que viene por diagnóstico, es decir, se palpa algo o le diagnosticaron algo o tiene algún antecedente, entonces nosotros vamos a hacer con nuestro método el diagnóstico correspondiente. Cuando hablamos de control anual y dependiendo de la edad, puede ser que si lo hacemos como un programa de screening, a partir de los 40 años, como está aceptado internacionalmente, hacemos primero la mamografía digital directa o la tomosíntesis. El segundo método sería el ultrasonido o ambos métodos. Si es necesario, veremos qué podríamos agregar. Si por lo contrario la paciente concurre para diagnóstico, puede ser porque se palpe algo, por alguna lesión que no es palpable y que lo estamos viendo a lo mejor por una mamografía. La paciente puede tener antecedentes familiares, sobre todo antecedentes de vía materna y de línea directa, como ser madre, hija o hermana, que son los antecedentes más fuertes desde el punto de vista del riesgo de la enfermedad, aunque sabemos que el porcentaje del cáncer heredofamiliar es muy bajo, pero esos serían los antecedentes que tienen mayor valor, o con antecedentes personales, de haber tenido algún tipo de patología, benigna o maligna. Y como siempre vamos a contar con diferentes etapas para el abordaje de la correspondiente etiología. Vamos primero por el interrogatorio, después la inspección, la palpación y por último el diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son nuestras herramientas diagnósticas? Como ya dijimos, la mamografía con su variante de tomosíntesis, el ultrasonido más Doppler color o el Power Doppler. La elastografía cuantitativa también es un método que estamos utilizando en el último tiempo. Yo no agrego a la elastografía cualitativa, pero sí a la cuantitativa que nos permite medir en kilopascales. La resonancia mamaria y finalmente el sexto procedimiento, digamos, sería el mínimamente invasivo. Además de tener en cuenta la edad de la paciente, hay que ver qué es lo que le pasa a la paciente, si es una enfermedad real, si concurre por razones estéticas, porque tiene antecedente de colocación de implantes, o ha tenido por lo contrario una plástica reductora o una mastopexia. O tal vez el motivo es consulta por dolor, o palpación de un nódulo, o algo diferente, algo nuevo, que antes no lo tenía. Posteriormente a la exploración clínica, vendría un método diagnóstico. Y es un método diagnóstico, sería el interrogante, o a lo mejor tenemos una batería de métodos diagnósticos electivos. En este caso vamos a ver una pequeña galería de imágenes por ultrasonido, palpables y no palpables, ya que en los capítulos correspondientes vamos a tratar más en profundidad estos temas. Entonces, la imagen, mejor dicho, superior corresponde a la misma paciente, las dos diapositivas, que se trata de una lesión palpable, fíjense que está muy cerca de la piel.
en la hora 3 de la mama izquierda. De las imágenes de abajo tenemos la primera de la izquierda, que también es una lesión palpable, y las otras que son tanto en la mama como en la axila, que son no palpables. Esta sería una posibilidad de tener este tipo de imágenes, que si tenemos todos los elementos para analizarlas y llegamos a una conclusión de que es benigna, nos quedamos tranquilos. Si tenemos la sospecha o tenemos necesidad de confirmar la probable malignidad, muchas veces vamos a ir a algún tipo de intervencionismo mínimamente invasivo. Otras veces la lesión también puede ser palpable o no palpable, pero la estamos observando desde el punto de vista mamográfico. Las dos imágenes superiores de la derecha, tanto en la cráneo-caudal como en la medio oblicuo-lateral, se nota claramente un nódulo que, de acuerdo a las características biológicas de la paciente, puede llegar a palparse o no. La imagen inferior a la derecha son microcalcificaciones, las vamos a tener que magnificar porque estas no se palpan y se van a caracterizar mejor si empleamos un método como es la magnificación. Y las dos imágenes de la izquierda pertenecen a asimetrías glandulares, asimetrías focales o aumentos de densidad focal, que pueden llegar a ser palpables. Hay pacientes que tienen una exquisita sensibilidad y conocimiento de sus mamas, y nosotros también tenemos habilidad para palparlas y pueden llegar a ser lesiones de tipo palpables. El dato que sea palpable nos aporta un elemento más desde el punto de vista clínico. Si lo que estamos palpando es duro, es pétreo, no se moviliza manualmente, bueno, pensamos que es una lesión probablemente maligna. Todo lo contrario, nos inclinamos a pensar que sea probablemente benigna. Bueno, entonces llegamos a un momento que, como dijimos, si tenemos la certeza de la benignidad, puede ser que la paciente vaya a control. Inclusive algunas pacientes que tienen un Viral 3 puede ser que bajen en el término de 2 años un Viral 2, porque la lesión no crece, o se achica, o disminuye, no molesta o está estable por ese periodo de tiempo. Pero el problema ocurre cuando la lesión que se veía a lo mejor hace 6 meses, un año, se ha modificado. En dos aspectos. Una puede ser por el tamaño y otro por la morfología. Entonces, y no estamos seguros que esta lesión sea totalmente benigna, como para decirle a la paciente, la vemos en un año. Entonces llegamos a un punto donde se nos bifurca el camino. Y nosotros pensamos, esta lesión que estoy viendo, ¿debemos punzar sí o no? ¿O no debemos punzarla? Porque no hace falta. Esto sería un poco el planteo general de cuándo podemos llegar a indicar un intervencionismo y cuándo no es necesario. En este caso, la paciente consultaba por una masa palpable, no dolorosa. Fíjense que la mamografía era poco específica, mostraba un aumento de densidad en la región retroareolar, pero la ecografía era mucho más demostrativa, ya que tenía una imagen totalmente anecoica, como de tipo quística, con una lesión de tipo vegetante en su interior. La imagen anecoica de contenido líquido de tipo quística medía 20 milímetros y la lesión en su interior, sólida, hipoecoica, medía 8 milímetros de G máximo. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Punzamos, no nos interesa sacar el líquido, lo que nos interesa es analizar el componente sólido, punto número 1. Punto número 2 es que a lo mejor, si no tenemos la habilidad suficiente como para llegar directamente al componente sólido, lo que más convenga para esta paciente sería la marcación y que el cirujano, o en este caso la mastóloga, haga la resección en bloque para tener un definitivo diagnóstico confirmado por la anatomía patológica. Pero a veces la paciente viene con un derrame por pezón. Entonces estamos viendo aquí las características que se ven en la mamografía, donde se hablaba, esta es una presentación, aquí tenemos los autores y que fue presentado en la Sociedad de Breast Imaging, de la ductografía 3D, donde estamos evidenciando en la imagen de la izquierda una mamografía donde se hace una
galactografía, se inyecta material de contraste. ¿Por qué? Porque esta paciente consultaba por derrame sanguinolento por pezón, que lo estamos viendo también macroscópicamente. La imagen del medio tenemos la representación ecográfica, que es ese conducto patológico que muestra en su interior un contenido de tipo particulado. Y la imagen de la derecha prácticamente es el corte de la anatomía patológica que nos muestra ese contenido de tipo, esa masa de tipo vegetante en la luz del conducto. Hay 5 variantes de derrame por pezón de acuerdo al Colegio Americano de Radiología. La variante 1, que sería fisiológica, que no necesita estudios. La variante 2, que puede ser en paciente masculina o femenina, mayor de 40 años, donde el derrame es patológico. Entonces le vamos a hacer la mamografía, la tomosíntesis, el ultrasonido, la resonancia, la ductosonografía. La variante 3, que también puede estar involucrado el paciente de sexo masculino, la edad de 30 a 39 años, con un derrame patológico, donde, bueno, le haremos la mamografía, la tomosíntesis, el ultrasonido, pero en este caso no estaría indicado hacerle una resonancia ni una ductografía, por la morfología de la misma glándula mamaria. Primero, la resonancia masculina, en la mama masculina no hay demasiadas publicaciones que avalen este método, y la ductografía, todos sabemos que la representación de los conductos en el hombre es absolutamente diferente a la de la mujer, entonces no tendría indicación. La variante 4, en paciente femenina menor de 30 años, donde se utiliza el ultrasonido, la mamografía y eventual tomosíntesis. Y la variante 5, en el hombre menor de 30 años, que es ultrasonido, mamografía y eventual tomosíntesis. Esto está tomado también en cuanto a la presentación que dije recién de la Sociedad de Breast Imaging, que el derrame por pezón es un síntoma común, alrededor del 5 al 10% de las pacientes lo tienen. Y entonces tendríamos, en el caso de, esto está copiado directamente porque me pareció importante tenerlo como testimonio de dónde lo tomé. En el caso de la variante fisiológica puede ser bilateral, no es espontánea, a veces es cuando nosotros exploramos la región, puede ser que salga por varios poros, puede ser de color gris, lechosa o de tipo amarillenta. Y la que es sospechosa es, en general, es unilateral, espontánea, no hace falta que apretemos nada, sale por un poro, puede ser clara, puede ser sanguinolenta o cero sanguinolenta. Esto sería como una síntesis apretada de la importancia que debemos dar de acuerdo al tipo de derrame. Estos son 2 pacientes diferentes, donde estamos viendo la imagen de la piel, la imagen mamográfica. En estos casos, ¿punzamos o no punzamos? Bueno, la imagen mamográfica seguramente que lo iríamos a punzar, son 2 pacientes diferentes, ¿verdad? La imagen mamográfica es una lesión de tipo no palpable, despiculada, con todas las características de sospecha de malignidad. ¿Y por qué la punzaríamos? Bueno, para confirmar malignidad, para saber, conocer cuál es el tipo histológico y después que el mastólogo considere el tratamiento oportuno. Y en el caso del segundo paciente, la segunda paciente que tiene esta lesión en la piel, próxima a la axila, en realidad la punción es difícil ya que se trata de una lesión de piel. Preferentemente lo que haríamos sería remitir a la paciente a dermatología, que le puedan hacer un punch de la lesión o directamente que la mastóloga la opere y haga la resección completa de la lesión. En este caso se trata de una patología mamaria en el hombre de 50 años de edad, donde estamos viendo en la mamografía una lesión retroareolar, hiperdensa, elongada, que tiene su representación ecográfica con las características que estamos viendo en la foto catalogada como B. Esto fue una cortesía de Tuley y colaboradores. Este es otro paciente de 65 años de edad que presentaba una masa palpable y dolorosa. Vemos las características
Esta es una cortesía de la doctora Aya Blatt y colaboradores de la Clínica Mayo de Rochester, donde estamos viendo las dos cortes de esta lesión de la mama derecha, donde se observa una masa sólida que tiene un eje mayor paralelo a la piel, pero que es muy heterogénea, parece que tuviera unas áreas de necrosis. Si bien no pinta, digamos, con Doppler color, hay que investigarla porque no tiene la típica forma de presentación de los fibroadenomas. La contrapartida de esta presentación es cuando no es necesario punzar. Bueno, cuando se trata de quistes simples, pequeños o múltiples, posibles patologías inflamatorias, obviamente no abscedadas, ¿verdad? Y cuando tenemos confianza diagnóstica de benignidad de la lesión, tenemos un Virat 2, por ejemplo. ¿Cuándo debería considerarse una punción? Bueno, o por qué debería considerarse una punción. Una es con fines diagnósticos, como acabamos de ver algunos ejemplos recién, y la otra sería desde el punto de vista terapéutico. Terapéutico es evacuación de colecciones líquidas, evacuación de abscesos fundamentalmente, y este sería los campos, o evacuación de un hematoma, tal vez, o de alguna colección en la mama. No me estoy refiriendo al seroma o al linfocele, que en esos casos preferimos no hacer la evacuación. La otra posibilidad que apareció en los últimos años es la evacuación de líquido periimplante para descartar un linfoma de células anaplásicas, que muchas veces no, algunas veces se no presenta en las pacientes con implantes. Y aquí llegamos a digamos, al capítulo de cuando la punción es diagnóstica, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la imagen es dudosa, o estamos ante la presencia de una imagen no palpable, lo cual nos quita la posibilidad clínica de acercarnos un poquito más a algún dato de interés. A lo mejor queremos confirmar benignidad o queremos confirmar malignidad. También a veces se indica para planificar una estrategia terapéutica a adoptar. Y el capítulo principal especial que acabamos de decir es el linfoma de células gigantes secundario a la colocación de los implantes. Hay un tema que es fundamental, que después deberíamos verlos uno por uno, pero estamos ahora haciendo una presentación panorámica de intervencionismo. Entonces, lo que primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo elegimos el procedimiento diagnóstico? En el caso que querramos hacer justamente diagnóstico. ¿En base a qué criterios? Bueno, la aguja fina, llamada vulgarmente PAF, solamente para estudiar material citológico. Sacamos un líquido y se ven las células. La aguja gruesa nos permite, o core biopsy también llamada, es para estudiar tejido. Sacamos unas lonjas de tejido y entonces el anatomopatólogo va a estudiarlo, va a procesarlo como tejido realmente. O la punción asistida por vacío, que comercialmente se conoce como mammotome o suros, que también es para obtener material histológico. En este caso estamos viendo cómo es el procedimiento de una punción con hoja fina. Estamos introduciendo la jeringa con la aguja, es una aguja de 21 Gauge, lo introducimos desde el eje corto del conductor para poder ver el trayecto y la frontalidad. Y este es el procedimiento como lo hacemos para tratar cuando la pared, a lo mejor del quiste, probable quiste, cuando una colección es muy dura, tenemos que tratar de romperla, y a veces el material también es gelatinoso, es espeso, y por eso hacemos ese tipo de... Además de material hemático, y con el otro se va haciendo la extracción de material. Esto es acreditado, sin raigosos en la fórmula. Y es como lo vemos ahí en la pantalla. Entonces, chiqui que estamos haciendo justamente para permitirnos romper la pared y poder sacar ese material que muchas veces está bien. ¿Cuándo no debemos punzar?
hay algunas situaciones especiales cuando no debemos punzar. La negativa de la paciente, la decisión del mastólogo, que prefiere no punzar sin operar directamente, hacer una biopsia por congelación, o patologías psiquiátricas, por ejemplo, fobias a las agujas. La contrapartida sería, ¿por qué punción sí? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, porque si es benigna, esa patología puede evitarse la cirugía. Si es premaligna, nos anticipamos a la evolución de un carcinoma, y si es maligna confirmada, le permite al médico tratante planificar la terapéutica con consentimiento de la paciente, más conocimiento anticipado de receptores e inmunohistoquímica tumoral. Y así podríamos decir que vamos a manejar dos grandes capítulos, uno que serían los procedimientos diagnósticos en la mama y los procedimientos diagnósticos en la axila. Y hay estadísticas que avalan estos criterios de por qué sí o por qué no. Esta es una estadística personal. Hemos tomado punciones que hemos realizado a lo largo de 1 año y medio, al azar completamente, 508 pacientes, donde hemos analizado cuántas biopsias hemos hecho con aguja gruesa y cuántas por vacuna asistida, y tenemos que la mayoría, el 79%, fueron hechas con aguja gruesa y el 21% con punción vacuna asistida. ¿En qué casos se empleó o qué es lo que nos reportó la core biopsy? Bueno, lo podemos ver. Fundamentalmente tuvimos casos de patología confirmada como benignidad, 64%. En estas es lo que decimos que evitamos la cirugía. En un 64% evitamos que la paciente fuera a quirófano. En un 32% dijimos fueron carcinomas. Ok, entonces aquí el mastólogo, el médico tratante, decide si le hace una neoadyuvancia o va directamente al quirófano. Y hay un pequeño porcentaje, el 4%, que fueron lesiones de tipo premalignas. Pero a pesar que el porcentaje es pequeño, este dato es muy valioso, porque esto fuera una cirugía para evitar que si quedaban esas células en la paciente, en la mama, seguramente en un tiempo X iban a progresar hacia un carcinoma. En cuanto a la estadística personal de la utilización de la punción vacuna asistida, nosotros tuvimos un 73% de patología benigna, un 17% de premalignas. Entonces, con el mismo criterio, estas pacientes se marcaron y se operaron para quitar ese tipo de lesión, y las que fueron malignas fueron el 10%, que se confirmaron como malignas. En síntesis, con ambos métodos histológicos obtuvimos 64 y 73% de lesiones benignas respectivamente. Con ambos métodos histológicos se obtuvieron 32% y 10% de lesiones malignas respectivamente. Y las lesiones premalignas fueron 4 y 17%, con cada método respectivamente, con core biopsy y con punción vacuna asistida. Bueno, con estas estadísticas saquemos nuestras propias conclusiones. Yo creo que son muy valederas y avalan completamente los criterios con los cuales estamos usando este tipo de procedimiento mínimamente invasivo. Pasamos al capítulo de las punciones ganglionares mediante core biopsy. Nosotros no adherimos a otras escuelas que hacen a lo mejor punción con aguja fina en patología ganglionar axilar, porque primero que a veces no tenemos la posibilidad de contar con un citopatólogo al lado nuestro para poder confirmar la cantidad y calidad de material suficiente para diagnóstico, y segundo porque preferimos sacar material histológico para evitar falsos negativos. De manera tal que tuvimos en este caso, en esta casuística que colaboró conmigo la doctora Sánchez Cárdenas, tuvimos 66.32% de casos positivos para metástasis de carcinoma de mama. Después tuvimos 14.3% de histologías discordantes con la imagen que fueron a revisión. Tuvimos 7.14 adenitis reactivas, que de otra manera se habían interpretado también como metastásicas. Negativa para metástasis de cáncer de mama, 10 casos, 10.2%. Y positivos para metástasis por melanoma, 2 casos, el 2.04%. Entonces,
¿Cuáles serían las ventajas de la evaluación axilar en la primera etapa diagnóstica? Bueno, de acuerdo a la estadificación que se realice, la paciente va a cirugía, va a terapia neoadyuvante, puede ir a una cirugía conservadora o a una mastectomía, se puede hacer un vaciamiento axilar convencional o la tendencia actual que es nada o exéresis ganglionar selectiva. Como dijimos hace un momento, preferimos el material histológico para de esta manera evitar falsos negativos, diagnóstico de mayor confianza y más completo, aplicado en lesiones únicas o múltiples, o sea, hacemos la cantidad de punciones que sean necesarias, tanto en la mama como en la axila. Y entrando directamente a los métodos, diríamos entonces que las aplicaciones de la punción con aguja gruesa bajo guía ecográfica o bajo guía estereotáxica, que son los dos métodos con los cuales podemos hacer aguja gruesa, la indicación sería masas sólidas o mixtas, asimetrías mamográficas, distorsiones, sospecha ganglionar metastásica, que en ese caso lo haríamos solamente bajo guía ecográfica. En este caso, se trató de una paciente en la cual se hizo una punción con aguja gruesa en la mama, en dos nódulos de la mama, que es la imagen superior, es hora 6, hora 5 y hora 6 de la mama derecha. Estamos viendo cómo se ve el trayecto de la aguja y la punta de la aguja en ambas lesiones, y de dos ganglios, todo bajo guía ecográfica, donde estamos observando, como indica aquí el body mark, las imágenes inferiores son las que corresponden a las punciones axilares. Y el resultado fue carcinoma ductal invasor con metástasis axilar de los ganglios estudiados por punción. En otro caso, el ganglio era muy sospechoso desde el punto de vista de la vascularización. Los ganglios estudiados tenían en la axila izquierda una inversión de la característica vascular, morfológica y topográfica. Pensamos que por eso podíamos pensar que se tratara de a lo mejor microinvasión metastásica, ya que conservaban el hilio, pero resultó ser, la anatomía patológica reveló que se trataba de una adenitis reactiva, o sea que la paciente se salvó de ir a quirófano. ¿Cuáles son los objetivos técnicos? Bueno, como siempre decimos, el objetivo técnico es ver el trayecto y la punta de la aguja. No es lo mismo poner una aguja en una mama completamente a ciegas, sin una guía por ecografía o por estereotaxia, hacerlo realmente mediante estos métodos de diagnóstico. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser los errores? Vamos a hacer un ejemplo con una manzana. Estamos aquí haciendo el abordaje de la manzana y cuál es el sitio óptimo de la toma de la muestra. Después lo vamos a ver en pacientes, pero ¿qué es lo que quiero yo especificar? Que si nosotros ponemos la pistola con la aguja que tiene un disparador automático muy lejos de la lesión, vamos a tomar material sin llegar al nódulo. Si por el contrario colocamos la aguja dentro de la lesión, puede ser que al disparar pase y nos tome del sitio inadecuado. En cambio, si lo colocamos cercano a la superficie de la lesión y de acuerdo al tamaño de esta y de acuerdo a las características de la aguja, vamos a lograr que se tome el material del sitio que nosotros queremos. De manera tal que aquí estaríamos haciendo el procedimiento, lo acercamos, hacemos el posicionamiento, el disparo con la aguja y lo que vamos a obtener aquí es el material, el espécimen. ¿Ven? Aquí estamos obteniendo el material que se vio que era manzana, no era ni aire ni cáscara, era manzana. Esto lo hacemos fundamentalmente cuando estamos dando los cursos teórico-prácticos o a lo mejor la práctica en consultorio, que primero se prueba con fantomas, lo más usado es la pechuga de pollo, pero para que sea una demostración práctica y macroscópica se me ocurrió hacerlo con una manzana. Desde el punto de vista del equipamiento, la
punción con aguja gruesa bajo guía estereotáxica. Recién vimos una punción con aguja gruesa bajo guía ecográfica, pero desde el punto de vista de la guía estereotáxica tenemos dos métodos. Uno que sería con la mesa prona, donde nosotros estamos observando, colocamos a la paciente en decúbito ventral y la mama aparece por este hueco y este es todo el dispositivo que manejamos para llegar al target, ¿no es cierto?, a la lesión. Y usamos la pistola correspondiente, que es la misma que se usa, que han visto recién en el ejemplo de la manzana. Y es fundamental elegir el método donde mejor se vea la lesión. Por supuesto que hay que tener un entrenamiento previo con Fantoma, tanto para ecografía como para guía estereotáxica. Aquí lo estamos haciendo con un Fantoma comercial, que es de tipo siliconado. Ven que es una mama, o sea, remeda una mama, la forma y el tamaño de una mama, y adentro tiene elementos, en este caso de color, de tipo nodulares, y se está haciendo con aguja gruesa. Y aquí a la derecha, que esto lo hicimos en DIM, fíjense que estamos haciendo el abordaje en una pechuga de pollo y estamos haciendo el procedimiento bajo guía ecográfica. O sea que tanto la core biopsy como la punción vacuna asistida ecográfica. Las estadísticas de punciones con aguja gruesa, de acuerdo a diferentes autores, esto fue publicado por Husami en el 2011 en un journal, hablaba de una sensibilidad de un 80% con un índice de confianza o de confiabilidad del 74 al 84, una especificidad del 98, este es el índice de confianza correspondiente, y un valor predictivo positivo del 97%, con un intervalo de confianza del 95-98%. Es decir, comparamos siempre nuestra estadística con la de otros autores. Las aplicaciones de la punción vacuna asistida, cuyos nombres comerciales ya dijimos que son Mamoton y Suros, es para casos de microcalcificaciones, distorsiones o lesiones no masa, observadas por ultrasonido o bien por mamografía. Cuando hablamos de distorsiones, estamos hablando de este tipo de lesiones, que son lesiones radiadas, ¿verdad?, que lo observamos aquí en una imagen. Esta es una magnificación, pero es una compresión, pero además está acercada, está zumbeada, o este tipo de lesiones que estamos viendo acá con la paleta de compresión, serían las distorsiones arquitecturales. Como dijimos, la punción vacuna asistida puede ser utilizada en mesa prona con la paciente en decúbito ventral o el sistema vertical, que es el sistema AFIR, donde estamos viendo aquí cómo es el procedimiento. Colocamos a la paciente en un sillón, colocamos la mama en la posición que nos conviene y vemos aquí cómo realizamos en directo, en vivo, la exploración de la lesión. Y este es el tipo de espécimen que estamos obteniendo. Si se trata de microcalcificaciones, la vamos a llevar al mamógrafo para que nos revele la existencia de las microcalcificaciones, y en el caso que sean distorsiones o asimetrías, el material del espécimen va directamente al mamógrafo. Paso a paso de la punción vacuna asistida por Suros en mesa prona. Bueno, también como vemos acá, el Suros está aquí, el handpiece está aquí, lo giramos en 360 grados, obtenemos todo el material que se recolecta en esta canastita que estamos señalando aquí en la parte posterior del handpiece, y después lo extraemos y lo ponemos para, en el caso que sean microcalcificaciones, como dije antes, para hacerle la mamografía de la pieza operatoria. Aquí estamos viendo cómo queda la mama, ya se ha sacado el handpiece y estamos colocando un clip metálico. Esta es la zona de extracción de las microcalcificaciones y colocamos un clip metálico para que en el caso que sea negativa la muestra, queda ahí, y en el caso que sea positiva, tiene que ir a marcación y BRQ. Dicho de otra manera, tenemos aquí la imagen mamográfica original, que es la mamografía de la izquierda, la imagen mamográfica de cuando ya se ha hecho la extracción de las calcificaciones y la colocación del clip metálico,
estamos observando la macroscopía del espécimen y estamos observando la placa del espécimen con la presencia de esas microcalcificaciones. Esta es una paciente y esta es otra paciente, donde estamos haciendo el abordaje de esta masa, también con calcificaciones, y cómo vamos a obtener el material para confirmar la existencia de esas microcalcificaciones. Cuando hacemos la punción vacoasistida bajo guía ultrasonográfica, de las calcificaciones o microcalcificaciones caracterizadas por mamografía previa, puede ser utilizado, nódulos sospechosos no palpables o que no se veían muy bien por mamografía debido a la densidad mamográfica, o una masa axilar con sospecha de carcinoma oculto. También hemos tenido experiencia con ese tipo de procedimiento bajo guía ecográfica. Las ventajas de hacer este procedimiento con guía ultrasonográfica son que se monitorea constantemente el procedimiento. Es muy rápido, son 2-3 minutos por reloj. Se introduce una sola vez el handpiece con la aguja, se obtiene material de la lesión en 360 grados. No existe la posibilidad de hacer falsos positivos o falsos negativos si sabemos hacer el método y estamos exactamente en el sitio de la lesión. Y la recolección de la muestra puede ser completa. Si bien hay que llamar aquí la atención que esto no está postulado como un método terapéutico, es solamente un método de diagnóstico, no terapéutico. Y aquí estamos haciendo la punción vacuna asistida bajo guía ecográfica. Aquí estamos viendo a la paciente, solamente la paciente, para que ustedes vean cómo uno mismo puede, ¿no? Con una mano se toma el transductor y con la otra mano se maneja el handpiece. Y aquí estamos viendo, bajo guía ecográfica, cómo es el procedimiento propiamente dicho. O sea, manejamos en forma rotatoria el handpiece y como vemos en la pantalla del ecógrafo el procedimiento en vivo. Si investigamos las microcalcificaciones, como dijimos hace un momentito, es obligatorio hacer la mamografía del espécimen. Si no, no sabemos si las hemos retirado o no, o cuántas hemos retirado. ¿Necesitamos material histológico? Bueno, entonces seleccionamos el método, que va a ser punción con aguja gruesa o punción asistida por vacío. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que la muestra es de mayor volumen, conocer el tipo histológico y también tenemos la posibilidad de realizar inmunohistoquímica. Y otro punto que a veces se pasa por alto, pero que es importantísimo, yo diría que fundamental, es que hay que correlacionar la imagen que nosotros vimos con el resultado anatomopatológico. ¿Es concordante? Ok. ¿Es discordante? Bueno, ¿qué pasó? Hay que rever las imágenes, rever si el procedimiento fue correctamente realizado y también hablar con el patólogo para que revea el material histológico estudiado. A veces hacen un desgaste del taco que tienen en anatomía patológica guardado, que es obligatorio guardarlo, y de esta manera se puede ver, se puede llegar a completar el diagnóstico o dar un diagnóstico que antes fue obviado. Lo más importante es que cualquiera sea el método de punción, jamás punzar a ciegas o por palpación. Debemos ver el trayecto y la punta de la aguja y extraer el material del sitio adecuado. ¿Por qué? Como explicamos con la manzana, evitar quedarnos antes o traspasar la lesión, y esto es lo que provoca que el material sea inadecuado o los falsos negativos. Esta fue una toma que hice de una presentación de la Duke University de Michael Taylor, donde estamos viendo en forma gráfica cómo es la lesión que aparece próxima al pezón y cómo tiene que verse el trayecto y la punta. No es porque lo digo yo solamente, lo están diciendo todas las escuelas, cómo tiene que ser el procedimiento. Si no hago un procedimiento mínimamente invasivo o si lo hago mal, ¿qué puede pasar? Bueno, le quito a la paciente una oportunidad diagnóstica precoz y la elección del tratamiento personalizado. Es decir, el principal objetivo del intervencionismo es evitar operaciones innecesarias, que vaya a quirófano la paciente que realmente tiene que ir a quirófano con una indicación precisa y planificar el mejor tratamiento, por eso decimos personalizado, para esa paciente. Hay otros procedimientos que también entran dentro de la categoría de mínimamente invasivos. Vamos a ver cuáles son.
entramos al capítulo de las marcaciones. Las marcaciones pueden ser a nivel de la mama o a nivel de la axila, a nivel de los ganglios. Estas marcaciones pueden ser postpunción, para indicar el sitio donde se ha hecho la punción y lo dejamos colocado en el lecho de la punción. Prequirúrgicas en lesiones no palpables tipo masa, tipo no masa o en las microcalcificaciones. O para control de terapias neoadyuvantes. Y dentro de estas técnicas de marcación tienen diferentes funciones, objetivos y materiales. Puede ser, como vemos en el cuadro 1, luego de la punción de la lesión nodular sospechosa de malignidad, lo dejamos para indicar justamente el lugar. Luego de la punción de microcalcificaciones sospechosas, en forma prequirúrgica no palpable, sin biopsia previa. Prequirúrgica no palpable con biopsia previa y clip metálico, previa al tratamiento neoadyuvante o en el caso del otro territorio, que es el de las adenopatías sospechosas o confirmadas con metástasis. Los elementos que vamos a utilizar para una biopsia radioquirúrgica o prequirúrgica bajo guía ultrasonográfica o bajo guía estereotáxica es para indicarle al cirujano el sitio de la lesión, y en ese caso lo que se utiliza es el carbón medicinal activado al 4%, que nosotros lo colocamos de esta manera, directamente en forma libre, no dentro de la lesión, sino al costadito de la lesión, y cuando el cirujano abre la pieza encuentra la marcación en el sitio correcto de la lesión. No teñimos la lesión porque si no el anatomopatólogo va a tener dificultades para hacer sus correspondientes tinciones diagnósticas. Si lo hacemos bajo guía ecográfica, lo estamos viendo así. Fíjense esta pequeña lesión no palpable que estamos viendo aquí, prácticamente era paraesternal, en el cuadrante superinterno. Entonces hace un flash de carbón, lo colocamos, lo rotulamos, medimos la distancia entre el flash de carbón y la lesión y la profundidad, entonces le entregamos un gráfico al médico y de esta manera sabe perfectamente dónde fue realizado el procedimiento. Hay básicamente 3 procedimientos para marcaciones mamarias y o ganglionares bajo guía ecográfica. Para control de terapias neoadyuvantes ya dijimos, o para disección axilar dirigida, ¿sí? O sea, no se está utilizando en la mayoría de los casos ya el vaciamiento axilar como se usaba hace mucho tiempo, debido a la morbilidad que dejaba, ¿cierto? Dejaba un linfedema importante, trastornos a nivel del miembro superior correspondiente de la mama operada. Entonces, se trata de que la disección axilar, si es necesaria, sea dirigida. Se sacan 1, 2, 3 ganglios, pero no más, como se sacaban antes 11 o 12 ganglios. Entonces, uno sería hacer la marcación con el clip metálico, como vemos aquí en la imagen superior. También hay marcación con semillas magnéticas, MagSeed, que no son radiactivas, o también se puede hacer una marcación con semillas radiactivas. El clip metálico, que llamamos vulgarmente clip metálico, así de esta manera, es un clip o un coil, es indicativo del sitio de la punción y solamente sirve para el control de las imágenes. La otra posibilidad es evaluar la respuesta terapéutica, por ejemplo, en una lesión, lo marcamos y así sabemos dónde hicimos la toma de la muestra, qué es lo que sacamos, qué es lo que quedó y cómo puede haber una respuesta. A veces hay casos de tumores pequeños, pero que igual con metástasis axilares le han hecho terapia neoadyuvante y después a la hora de querer operar a esa paciente la lesión ha desaparecido. Solamente nos queda el clip marcador del lugar donde estaba ubicada esa lesión. Entonces, solamente ese tipo de marcaciones para control por imágenes. Lo estamos viendo aquí. Bueno, al principio trabajamos con clip de titanio, clip metálico de titanio, pero últimamente por razones de costos utilizamos clips de acero quirúrgico. En realidad, la finalidad es la misma, es marcar el sitio de la punción. Y en cuanto a las semillas magnéticas, lo estamos viendo de esta manera también. Fíjense que siempre vamos a ir, cuando estamos haciendo la introducción del material, también se tiene que ver el trayecto y la punta de la aguja hasta que liberemos el contenido del elemento que queramos dejar como marcador.
Este es el tipo de marcación con semillas radioactivas o semillas magnéticas para control de terapias neoadyuvantes. Después, como dijimos, hay otro capítulo más para agregar, que sería el de las funciones terapéuticas, ya sea evacuatorias o de drenaje. Siempre nuestro objetivo va a ser pensar la mejor opción para la paciente, por un lado. Es decir, de todas las posibilidades, de todo ese campo, digamos, vamos a elegir la mejor opción para cada caso, para la paciente y también para nosotros y para el médico derivador. Para nosotros porque vamos a elegir el método que sabemos manejar y para el médico derivador para que tenga un resultado coherente con lo que nosotros le dimos como diagnóstico presuntivo. Entonces, como concepto más relevante, sería evitar las operaciones necesarias. O sea, que realmente la paciente que tiene un carcinoma vaya a quirófano y la paciente que no lo tiene queda para control. Y lo más importante de toda esta presentación es que hay que ganarle la carrera a la enfermedad. Por eso no vamos muchas veces a esperar, ¿no es cierto? Cuando una lesión es dudosa, no vamos a decirle controla 6 meses o un año. No, tomamos la Ferrari y nos vamos digamos, al punto de llegada. Y la mejor manera de hacerlo es mediante una técnica mínimamente invasiva como es un intervencionismo. Muchas gracias por su atención.